¿Alguna vez has sentido que los muertos no descansan? Hoy te llevaré a los cementerios más antiguos de México, España y Estados Unidos, donde historias sobrenaturales te helarán la sangre. Desde monjas que rezan de espaldas, ataúdes que golpean desde dentro, hasta tumbas que cambian de nombre cada año. Cada relato que escucharás está basado en testimonios reales y sucesos inexplicables. Quédate hasta el final, porque cada historia es más aterradora que la anterior y te aseguro que no querrás perderte ni un solo detalle. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te ha dejado más intrigado. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir estas experiencias sobrenaturales que pocos se atreven a contar. Historia 1: La monja que rezaba de espaldas a todos los vivos en Salamanca. En un antiguo panteón de Salamanca, cuyas piedras desgastadas por el tiempo parecían susurrar secretos de siglos pasados, cada misa fúnebre adquiría un aire inquietante que ningún sacerdote había logrado explicar del todo. El padre Julián, encargado de oficiar las ceremonias, comenzó a notar una presencia extraña. Siempre que los dolientes se reunían alrededor de los ataúdes, una figura femenina vestida con hábito aparecía entre las sombras de las criptas y los pasillos de mármol ennegrecido. Su postura era desconcertante, siempre de espaldas a los vivos. Inclinada ligeramente sobre el altar improvisado, murmuraba rezos que parecían antiguos. Palabras incomprensibles que el viento arrastraba hacia las lápidas como un canto funesto que nadie más podía percibir. Al principio, Julián pensó que se trataba de alguna monja retirada del convento cercano, pero pronto se dio cuenta de que nadie más la veía, nadie respondía a su presencia, y al terminar la misa, la figura desaparecía sin dejar rastro, como si el suelo la tragara o el aire la diluyera. Con cada ceremonia, la sensación de frío aumentaba, y el padre podía oír, apenas perceptible, el roce de sus ropas rozando las piedras del suelo mientras susurraba con fervor. Un rezo que parecía dirigido a los difuntos y no a los vivos. Un conjuro silencioso que llenaba de tensión la atmósfera. Los feligreses empezaron a notar que la luz de las velas parpadeaba intensamente cada vez que la monja aparecía, y algunos juraban haber sentido una corriente gélida que recorría sus espaldas. Una especie de aviso de que no estaban solos. En una de las ceremonias, Julián se atrevió a acercarse, a intentar girarla suavemente para verla de frente, pero su mano pasó a través del hábito como si se tratara de humo sólido, y la figura se desvaneció lentamente entre las lápidas, dejando un eco de murmullos que permaneció en el aire durante horas. Los objetos del altar, que minutos antes habían estado perfectamente colocados, aparecían ligeramente movidos, como si esa presencia hubiera querido dejar su huella en el mundo tangible sin ser vista. Con el tiempo, la historia se corrió entre los vecinos y algunos feligreses afirmaban que, en noches de tormenta o cuando la luna estaba cubierta por nubes, la monja podía ser vista caminando por los pasillos exteriores del panteón, siempre de espaldas, arrastrando una sombra que parecía no pertenecer a su cuerpo. Julián comprendió que aquel ser no buscaba compañía humana, sino cumplir una tarea que solo ella conocía: rezar por los muertos, protegerlos, recordarle a los vivos que la línea entre la vida y la muerte es frágil y que algunos espíritus no descansan hasta que su plegaria sea escuchada, una oración silenciosa y eterna que el viento de Salamanca llevaba entre las lápidas, dejando a quienes la percibían un estremecimiento que no se olvidaba jamás. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te ha dejado más intrigado. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir estas experiencias sobrenaturales que pocos se atreven a contar. Historia 2: El ataúd que golpeaba desde dentro en Veracruz. En el pequeño panteón de un pueblo olvidado de Veracruz, las tardes se teñían de un silencio pesado y húmedo que abrazaba cada lápida, cada cruz de hierro oxidado y cada sendero cubierto de tierra húmeda. El padre Mateo, un hombre acostumbrado a los ritos y a las ceremonias fúnebres, jamás había presenciado nada que lo preparara para aquel suceso. Todo comenzó durante el sepelio de don Emilio, un anciano respetado en la comunidad pero cuya vida había estado marcada por secretos que pocos conocían. La ceremonia transcurría con normalidad, los familiares lloraban con discreción mientras el padre Mateo recitaba las oraciones, su voz reverberando entre las paredes del cementerio y el aroma del incienso mezclándose con la tierra fresca. Fue entonces, justo cuando el padre elevaba la bendición final sobre el ataúd cerrado, que escuchó los primeros 3 golpes, suaves, firmes, provenientes de dentro del féretro. Al principio creyó que era fruto de su imaginación, el golpe de algún mueble olvidado, pero la repetición exacta de los sonidos hizo que el corazón se le encogiera.
Los familiares miraron con temor, algunos congelados, otros murmurando oraciones apresuradas, mientras el padre Mateo se acercaba con cautela. El aire parecía haberse vuelto más denso, y una sensación de presión en el pecho lo obligaba a respirar con dificultad. Cada golpe retumbaba con un eco extraño, como si el ataúd contuviera algo más que un cuerpo inerte. Decidió tocar la tapa del féretro, estaba fría, rígida, sin movimiento aparente. Los 3 golpes se repitieron de nuevo, esta vez más insistentes, y un suspiro apenas audible pareció salir de la madera. Nadie podía explicarlo, nadie en el panteón se atrevía a acercarse demasiado. Esa noche, en la pequeña casa parroquial, Mateo apenas pudo dormir. Las imágenes del ataúd y los golpes resonaban en su mente como un tambor oscuro que no cesaba. Al amanecer, regresó al panteón con más valor, y al inclinarse sobre la tumba de don Emilio, percibió un olor penetrante a tierra removida y un frío que no era natural, que no correspondía a la brisa del mar cercano. Cada vez que recitaba un rezo, los golpes se intensificaban, como si la propia plegaria despertara algo atrapado dentro del ataúd. Con el tiempo, la noticia se corrió. Quienes asistían a las misas fúnebres de don Emilio escuchaban los golpes, otros juraban ver el ataúd moverse levemente, como si quisiera liberarse de su prisión de madera y clavos. Algunos vecinos afirmaban que el espíritu del anciano no descansaba porque algo había quedado pendiente, algún secreto que debía ser revelado o algún pecado que pedía absolución. Mateo comenzó a investigar la vida de don Emilio y descubrió que había tenido conflictos graves con varios habitantes del pueblo, traiciones que, según los rumores, jamás fueron confesadas ni reparadas. Esa información lo hizo temer que los golpes fueran una advertencia, una señal de que la injusticia o el rencor podían trascender la muerte. Cada misa posterior se convirtió en un ritual de tensión extrema. Mateo colocaba agua bendita alrededor del féretro, rociaba incienso en exceso y pronunciaba cada oración con cuidado, pero los golpes no cesaban, a veces eran 3, a veces 5, siempre rítmicos, insistentes, recordando a todos que la muerte no siempre implica silencio. Los gatos del cementerio se mantenían alejados, los perros aullaban en la distancia, y los testigos afirmaban sentir que el ataúd respiraba, que contenía algo consciente que no podía ser liberado. Una noche de tormenta, Mateo decidió quedarse hasta el amanecer junto al ataúd. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del panteón y el viento arrastraba la tierra recién removida, pero dentro de aquel féretro los golpes se escuchaban más claros que nunca. Mateo se arrodilló y rezó con todo su ser, pidiéndole al espíritu que encontrara paz, que se liberara del tormento que lo mantenía atrapado. Los golpes cesaron lentamente, como si la oración los hubiera calmado, pero al mirar la tapa del ataúd, un leve hundimiento indicaba que algo había tocado la madera desde dentro, un gesto casi humano, un último intento de comunicarse. Desde entonces, cada vez que un difunto es enterrado en aquel panteón de Veracruz, los presentes observan con respeto y miedo, conscientes de que algunos cuerpos no descansan en paz, que algunos espíritus se niegan a permanecer silenciosos y que, a veces, los golpes dentro de un ataúd son la última llamada de un alma atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, recordándonos que la muerte puede ser solo un tránsito, pero la voz del espíritu permanece, insistente y escalofriante, resonando entre la madera y la tierra húmeda del cementerio, eternamente. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te ha dejado más intrigado. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir estas experiencias sobrenaturales que pocos se atreven a contar. Historia 3: Las huellas mojadas sobre las lápidas secas en Georgia. En un antiguo cementerio de Georgia, rodeado de robles centenarios y neblina que parecía nunca disiparse, el padre Samuel comenzó a notar algo que lo llenaba de un temor silencioso. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, permanecían secas durante días, incluso después de lluvias ligeras, pero cada mañana aparecían huellas húmedas de pies descalzos recorriendo los senderos de tierra y piedra, como si alguien invisible hubiera caminado entre los muertos durante la noche. Al principio pensó que se trataba de bromas de los niños del pueblo o de algún descuido de los trabajadores del cementerio, pero pronto comprendió que no había explicación racional. Las huellas aparecían en lugares imposibles, subiendo sobre tumbas cerradas, rodeando mausoleos y siempre conduciendo hacia una tumba en particular, la de un niño llamado Thomas, que había muerto hacía más de 10 años y cuya lápida era pequeña, simple y marcada por el tiempo. Cada paso parecía dejar un rastro frío que el aire nunca lograba secar, y cuando Samuel se acercaba al amanecer,
podía sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Un frío húmedo que parecía salir directamente de la tierra y envolverlo en un abrazo helado. Los feligreses empezaron a comentar que, durante la noche, escuchaban risas apagadas o susurros de un niño que pedía atención, que pedía agua o compañía. Y aunque nadie había visto figura alguna, el sentimiento de presencia era innegable. Samuel decidió seguir las huellas, avanzando con cuidado sobre la tierra húmeda, notando cómo el barro se mantenía fresco a pesar de la sequedad de la noche. Cada pisada conducía al pequeño Thomas, y a medida que se acercaba, podía oír un leve sollozo, un murmullo que parecía surgir de la misma lápida. En varias ocasiones, intentó hablarle, ofrecer palabras de consuelo y bendición, pero el sonido se extinguía tan pronto como lo pronunciaba, y las huellas parecían retroceder y avanzar con vida propia, rodeando la tumba y desapareciendo en círculos infinitos que confundían la percepción del tiempo y del espacio. Una noche, el padre Samuel decidió quedarse hasta el amanecer, escondido entre los arbustos y observando cada movimiento de la neblina y cada reflejo de la luz de la luna sobre las lápidas. A medianoche, vio algo imposible, un par de pies diminutos emergiendo del suelo, completamente mojados, caminando sobre las tumbas secas sin hundirse en la tierra. El pequeño Thomas parecía querer acercarse, pero al mismo tiempo retrocedía, como si temiera la presencia del sacerdote. Samuel, con voz temblorosa, recitó una oración larga, pidiendo al niño encontrar descanso y paz, rogándole que se comunicara si había algo que necesitaba. Entonces, como respuesta, el aire se volvió más frío, y las huellas se dirigieron directamente hacia la tumba, trazando un camino preciso y exacto, dejando sobre la piedra una sensación de humedad que jamás se secó completamente. A partir de ese momento, cada vez que Samuel oficiaba misas en el cementerio, las huellas aparecían de nuevo, sin importar la sequedad del clima o la limpieza del terreno. Los vecinos empezaron a notar que los zapatos de los visitantes quedaban ligeramente húmedos, y que el aroma de tierra mojada se mezclaba con el olor a incienso, creando un ambiente que mezclaba lo sacro con lo sobrenatural. Samuel comprendió que Thomas no buscaba causar miedo, sino atención, un reconocimiento de que, aunque su cuerpo había partido, su espíritu permanecía entre los vivos, queriendo ser recordado y acompañado. Las huellas mojadas se convirtieron en un ritual nocturno, un recordatorio de que los muertos pueden buscar contacto con los vivos de formas que desafían toda lógica, y que la muerte no siempre significa ausencia, sino presencia silenciosa y persistente. Con cada aparición, Samuel sentía que el pequeño niño pedía algo más que oraciones, pedía memoria, pedía que alguien nunca lo olvidara, que su existencia fuera reconocida, aunque solo fuera por los pasos mojados que cruzaban las lápidas secas, dejando evidencia de una vida que había terminado demasiado pronto pero que seguía reclamando un lugar entre los vivos. Un espacio en el recuerdo y en la oración, un eco perpetuo de una presencia que nadie podía ver completamente pero que todos sentían. Con un escalofrío que perduraba mucho después de salir del cementerio. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te ha dejado más intrigado. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir estas experiencias sobrenaturales que pocos se atreven a contar. Historia 4: La lápida que se partía cada vez que era bendecida en León. En un panteón antiguo de León, donde las piedras centenarias se cubrían de musgo y las sombras de los cipreses danzaban con la luz tenue del atardecer, existía una lápida que ningún sacerdote había logrado mantener intacta. Cada vez que el padre Alonso intentaba bendecirla, ya fuera durante una misa fúnebre o una visita rutinaria al cementerio, la losa se resquebrajaba, rajándose en líneas profundas que parecían recorrer el tiempo mismo, como si el espíritu del difunto se negara a aceptar la paz que se le ofrecía. La historia de aquella tumba era conocida solo por unos pocos vecinos y por los antiguos feligreses de la parroquia. Pertenecía a don Ricardo, un hombre que había muerto de manera misteriosa hacía décadas, y cuya vida estuvo marcada por tragedias y conflictos no resueltos. Algunos decían que en sus últimos días había hecho promesas que nunca pudo cumplir y que, al morir, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, incapaz de aceptar cualquier bendición que pretendiera calmar su espíritu inquieto. Cada vez que Alonso levantaba el agua bendita y pronunciaba la fórmula ritual, sentía una vibración extraña recorrer sus manos y subir por sus brazos, un escalofrío que atravesaba su espalda como si la propia lápida le respondiera. El primer día que ocurrió, el sacerdote se alarmó. Apenas terminó de rociar la piedra, un crujido seco rompió el silencio del panteón y la losa se abrió en una grieta longitudinal, separando ligeramente la parte superior de la inferior.
Pensó en un defecto de la piedra, en la humedad del terreno, pero pronto comprendió que nada en aquel lugar era ordinario. Con cada intento posterior, la fractura se profundizaba o aparecían nuevas líneas, como si la lápida tuviera voluntad propia y rechazara cualquier intento de bendición. Durante las noches, vecinos y trabajadores aseguraban escuchar susurros que provenían de la tumba, una mezcla de lamento y súplica, palabras que se desvanecían antes de ser entendidas, pero que impregnaban el aire con un frío que calaba los huesos. Algunos afirmaban que, al mirar fijamente la lápida, podían percibir una sombra que se movía detrás de la piedra, como un cuerpo intentando liberarse de la prisión de mármol, y que por momentos la luz de la luna reflejaba una forma humana que se doblaba y contorsionaba en su interior. Alonso comenzó a sentir que la presencia de don Ricardo lo observaba cada vez que entraba al panteón. La sensación era intensa, una mirada que atravesaba su alma y lo llenaba de culpa, de miedo y de respeto. Intentó entonces hablar con otros sacerdotes, buscando consejo, pero nadie había experimentado algo semejante. Las historias que encontró en antiguos libros de la parroquia hablaban de lápidas que sangraban, de ataúdes que se movían, pero nunca de una piedra que se quebrara sistemáticamente al recibir la bendición. Con el tiempo, Alonso intentó un ritual más profundo, extendiendo oraciones de absolución y rezos por el descanso eterno del difunto, pero cada línea recitada provocaba nuevas grietas, acompañadas de un ruido seco, como si la piedra respirara, temblara y rechazara la intervención humana. Algunos feligreses más ancianos comentaban que don Ricardo había muerto con un odio profundo, con secretos que nadie debía conocer, y que su espíritu se aferraba a la lápida para protegerlos, o quizás para advertir a los vivos de que ciertas cosas deben permanecer ocultas. La tensión en el cementerio se volvió palpable, los cuervos evitaban posarse cerca de aquella tumba, y un silencio antinatural acompañaba cada visita, como si el lugar mismo contuviera la respiración y esperara a que alguien se atreviera a cruzar la línea de lo permitido. Alonso comprendió que la lápida no era solo un objeto de piedra, sino un canal hacia un alma atrapada, un vínculo entre la vida y la muerte que no aceptaba la mediación de los humanos. Cada rajadura era un grito silencioso, cada sonido seco un lamento que pedía reconocimiento, comprensión o justicia que nunca llegó. Los días se mezclaban con las noches mientras el sacerdote vigilaba la tumba, intentando descifrar el mensaje de la piedra, sin saber si el espíritu buscaba liberarse, castigar o simplemente recordar su existencia a quienes todavía caminaban sobre la tierra de León. La lápida se convirtió en un recordatorio constante de que algunos muertos no desean descanso, de que ciertas almas se aferran a su presencia y de que incluso las bendiciones más sagradas pueden ser rechazadas, por aquellos que aún sienten rencor, miedo o dolor. Cada vez que Alonso regresaba al cementerio, el corazón se le encogía al mirar la losa, siempre partida, siempre viva, siempre recordándole que la muerte no siempre trae silencio, y que algunas tumbas están destinadas a permanecer inquietas, eternamente, como un eco sombrío de lo que nunca pudo ser reconciliado en vida ni en la eternidad. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te ha dejado más intrigado. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir estas experiencias sobrenaturales que pocos se atreven a contar. Historia 5: El rezo que continuó después de la muerte del padre en Durango. En un pequeño pueblo de Durango, donde las noches eran largas y el viento arrastraba consigo los murmullos de la historia, el padre Esteban había dedicado toda su vida a cuidar del panteón local y a acompañar a los vivos en su duelo por los muertos. Su voz, profunda y serena, resonaba cada tarde entre las lápidas mientras recitaba plegarias que parecían envolver la tierra misma, trayendo consuelo a los familiares y una extraña sensación de paz al lugar. Nadie podía imaginar que la muerte del propio sacerdote no pondría fin a sus rezos, sino que los prolongaría de una manera que desafiaba toda lógica y sembraba temor entre los habitantes. Una noche de invierno, el padre Esteban falleció repentinamente mientras dormía, y la noticia recorrió el pueblo como un frío que cala hasta los huesos. Los vecinos, consternados, organizaron el funeral y lo enterraron en el cementerio que él mismo había cuidado durante décadas, cubriendo su féretro con tierra fresca mientras la luna se asomaba entre nubes densas y grises. Todo parecía concluir con normalidad, pero a partir de esa misma noche comenzaron a ocurrir hechos inexplicables. Los primeros en notarlo fueron los vecinos que pasaban cerca del panteón al oscurecer. Una voz profunda, familiar, rezando, se escuchaba entre las lápidas. Al principio pensaron que alguien más estaba realizando misas nocturnas, pero al acercarse, no encontraron a nadie.
La voz parecía provenir de ninguna parte y de todas partes a la vez, moviéndose entre las tumbas con un ritmo constante, marcando las oraciones que el padre Esteban solía recitar en vida. Algunos afirmaban escuchar el crujido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Otros percibían un ligero aroma a incienso que no podía provenir de ninguna vela encendida. Todos coincidían en que la sensación era aterradora y profundamente real. La comunidad comenzó a temer caminar por el cementerio después del anochecer. Los perros del lugar aullaban hacia la oscuridad, los gatos desaparecían, y un frío extraño envolvía cada sendero mientras la voz continuaba recitando rosarios y letanías, en un tono que mezclaba calma y urgencia, como si las plegarias tuvieran un propósito más allá de lo que los vivos podían comprender. Los vecinos pidieron ayuda a otros sacerdotes, quienes acudieron a bendecir el panteón y a intentar contactar el espíritu de Esteban. Al llegar, confirmaron lo imposible. La voz recitaba cada oración de manera precisa, con la misma cadencia y entonación que el padre fallecido, y a pesar de no ver a nadie, sentían la presencia de alguien entre ellos, caminando y rezando con un fervor que trascendía la muerte. Una noche, un joven seminarista decidió quedarse hasta el amanecer cerca de la tumba del padre Esteban. La bruma se espesaba y cada sombra parecía moverse con vida propia. A la medianoche, escuchó claramente los primeros versos del rosario, seguido de un susurro que parecía acercarse cada vez más. Sintió un roce frío en su hombro, como si alguien invisible lo empujara ligeramente hacia la tumba, y una sensación de paz y temor se mezclaron en su interior. El seminarista intentó mirar alrededor, pero no había figura alguna, solo la voz que continuaba, incansable, recorriendo el cementerio como si las palabras tuvieran peso sobre la tierra misma. Con el tiempo, la historia del padre que seguía rezando después de muerto se difundió por todo Durango. Los habitantes comenzaron a acercarse al panteón no solo con miedo, sino con respeto, dejando velas, flores y oraciones propias para acompañar al espíritu de Esteban, reconociendo que, aunque su cuerpo descansara bajo la tierra, su compromiso con los vivos y los difuntos seguía presente. Algunos sacerdotes aseguran que la voz nunca se detiene, que incluso en días de tormenta o bajo el calor abrasador del verano, el rosario puede escucharse recitarse lentamente entre las lápidas. Nadie ha logrado grabarlo completamente, quienes lo intentan solo captan un murmullo confuso, mientras que la entonación clara y precisa desaparece, como si el espíritu eligiera cómo y cuándo hacerse perceptible. Los niños del pueblo aseguran ver una sombra caminando entre las tumbas, que se inclina sobre cada ataúd, repitiendo oraciones y dejando una sensación de consuelo que es al mismo tiempo inquietante. Así, el rezo del padre Esteban continúa, desafiando la muerte, recordando a los vivos que la devoción y el deber no terminan con el último aliento, y que algunos espíritus encuentran su propósito más allá de la vida, caminando entre los muertos y los vivos, asegurándose de que ninguna alma quede olvidada, que cada plegaria tenga respuesta y que el eco de su voz siga resonando eternamente entre las lápidas de Durango. Una advertencia y un consuelo que mezcla lo sagrado con lo sobrenatural, dejando a todos quienes lo escuchan con el estremecimiento profundo de saber que algunas vocaciones trascienden la muerte misma. Historia 6 del cuervo que vigilaba la tumba del sacerdote en Nevada. En un desolado cementerio de Nevada, rodeado por colinas áridas y árboles retorcidos que parecían retener secretos de siglos, se encontraba la tumba del padre Ignacio, un sacerdote venerado por su dedicación y temido por su implacable conocimiento de los misterios del más allá. Tras su muerte, el panteón adquirió una atmósfera inquietante. Un cuervo negro, de plumaje brillante y ojos penetrantes, se posó sobre la cruz de hierro que marcaba su sepultura y nunca la abandonó. Los habitantes del pueblo cercano comenzaron a notar que el ave no era común, se mantenía inmóvil durante días enteros, observando a todo aquel que se acercara con una quietud tan intensa que generaba escalofríos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Los que lo hicieron contaron que sentían la mirada del cuervo atravesando su carne, como si evaluara cada pensamiento y cada temor oculto, y que un frío profundo recorría sus espaldas, un escalofrío que no correspondía a la brisa del desierto. Los primeros intentos de los sacerdotes locales por espantar al ave fueron inútiles. El cuervo siempre regresaba, y con cada retorno, su presencia parecía más cargada de significado, como si el espíritu del padre Ignacio hubiera tomado al ave como custodio de su tumba, un vigilante que mantenía el límite entre los vivos y los muertos. Algunos vecinos afirmaban escuchar un graznido particular durante la noche, un sonido que no era propio de ningún cuervo común, era más profundo, resonante, y parecía acompañar el murmullo de oraciones que nadie había recitado.
Los árboles alrededor de la tumba se mecían aunque el viento estuviera en calma, y un olor a incienso mezclado con tierra húmeda impregnaba el aire, dando la sensación de que la tumba no estaba sola, sino que había una presencia consciente que exigía respeto y distancia. Una noche, un joven curioso decidió acercarse para observar al cuervo desde más cerca. La luna llena iluminaba las lápidas y proyectaba largas sombras, y cuando llegó a la tumba, el ave levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si reconociera cada duda y cada temor en su corazón. Entonces, un ruido sordo emergió de la tierra, un leve crujido que parecía responder al graznido, y el joven sintió que sus rodillas temblaban sin control. Se retiró apresuradamente, con la certeza de que aquel cuervo no era un animal común, sino una extensión del propio Padre Ignacio, una manifestación de vigilancia que trascendía la muerte. Con el tiempo, los sucesos extraños aumentaron, los animales del cementerio evitaban acercarse a la tumba. Los cuervos de la región se mantenían alejados, y los perros aullaban cada vez que alguien pasaba por allí. Los visitantes afirmaban que, al mirar directamente al ave, podían percibir un brillo casi humano en sus ojos, un reflejo de conciencia que no pertenecía al mundo natural. Algunos sacerdotes intentaron bendecir la tumba y realizar rituales para liberar al espíritu del Padre Ignacio, pero cada ceremonia era acompañada por un graznido persistente y el cuervo se mantenía firme, como si rechazara cualquier intento de intervención, protegiendo su morada y manteniendo intacto el equilibrio entre la vida y la muerte. Incluso aquellos que dejaban flores o velas sobre la tumba notaban que el cuervo las observaba, que parecía medir la sinceridad de cada gesto y que, en ocasiones, una pluma negra caía suavemente al suelo, como señal de aprobación o advertencia. Con los años, la historia del cuervo se convirtió en leyenda, viajeros y pobladores de otros lugares llegaban con respeto y temor, sabiendo que aquella tumba estaba custodiada por un guardián que no era de este mundo, un ave que representaba la presencia vigilante de un sacerdote cuya devoción y misterio habían trascendido la muerte. La atmósfera del cementerio, cargada de silencios y susurros invisibles, recordaba a todos que hay almas que no descansan solas, que algunos espíritus necesitan un custodio y que la muerte no siempre significa silencio. El cuervo permanecía allí, firme, inmóvil, observando cada movimiento con inteligencia aterradora, recordando que el más allá puede manifestarse de formas inesperadas y que ciertos vigilantes, aunque parezcan simples animales, son en realidad guardianes de secretos que los vivos jamás deberían perturbar. Aquellos que se atreven a acercarse lo hacen con reverencia y miedo, conscientes de que cada graznido, cada mirada, es un mensaje del Padre Ignacio, su tumba no está sola, su descanso está protegido, y nadie, vivo o muerto, debe olvidar que la vigilancia puede tomar la forma más oscura y persistente de la naturaleza, un recordatorio eterno de que algunos espíritus siguen presentes, atentos y despiertos entre los vivos, custodiando su memoria con un celo inquebrantable y aterrador. Historia 7. La mujer sin rostro que ofrecía rosarios en Granada. En el cementerio más antiguo de Granada, donde las lápidas góticas se alzan como guardianes del tiempo y la niebla nocturna parece abrazar cada tumba, comenzó a correr un rumor que llenó de temor y misterio a los habitantes del barrio. Una mujer sin rostro aparecía entre las tumbas, ofreciendo rosarios a quienes se atrevían a caminar por los senderos solitarios del Camposanto. El padre Lorenzo, encargado de las ceremonias en ese lugar, fue el primero en presenciarla directamente durante una misa fúnebre de madrugada. Mientras recitaba las oraciones, notó una figura femenina acercándose lentamente, con un hábito oscuro y limpio, que se movía con una calma inquietante. Sus pasos eran silenciosos, pero el aura que la rodeaba provocaba un estremecimiento en el aire y en quienes la percibían. Al mirar su rostro, Lorenzo se quedó paralizado, no había rasgos humanos. Solo una superficie lisa e inexpresiva donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Un vacío que parecía absorber toda la luz de la luna. Con un movimiento delicado, la mujer extendió sus manos y ofreció un rosario bendito, sus cuentas reluciendo con un brillo extraño, casi sobrenatural. El sacerdote sintió la tentación de tomarlo, de aceptar aquel presente, pero una voz interna, un susurro que parecía surgir del viento mismo, le advirtió de un peligro invisible. Al retirar la mirada, la figura ya había desaparecido, dejando solo el rosario flotando unos segundos antes de caer suavemente sobre la tierra, como si la propia tumba lo recibiera. Con el tiempo, Lorenzo observó que no era un hecho aislado, cada misa o visita nocturna al cementerio coincidía con la aparición de la mujer sin rostro. Los rosarios que ofrecía eran siempre nuevos, relucientes, pero quienes los tomaban sentían una presión innegable en el pecho,
Un frío profundo que recorría los huesos y un susurro apenas audible que parecía recitar oraciones desconocidas, antiguas y prohibidas, llenas de fervor y de un lamento que traspasaba la comprensión humana. Algunos feligreses aseguraban que, al tomar el rosario, sus manos quedaban marcadas por pequeñas quemaduras, marcas casi imperceptibles, y que durante días podían escuchar murmullos en las paredes de sus casas, como si la oración continuara sin cesar, aunque ellos no supieran ni cómo ni por qué. Una noche de tormenta, Lorenzo decidió quedarse hasta el amanecer junto a la tumba de un niño recientemente fallecido. Mientras el viento azotaba los cipreses y las nubes cubrían la luna, la mujer apareció nuevamente, esta vez con los rosarios flotando alrededor de su figura, danzando en el aire como si el viento obedeciera sus órdenes. Lorenzo quiso acercarse y hablar, pero cada paso que daba se sentía más pesado, como si la tierra misma lo retuviera. Al llegar a unos metros de la figura, ésta levantó las manos y un aura fría y luminosa rodeó la tumba, haciendo que Lorenzo cayera de rodillas, temblando, sin poder apartar la mirada del vacío donde debería estar su rostro. De repente, un silencio absoluto cayó sobre el cementerio, incluso el viento se detuvo, como si contuviera la respiración ante la presencia de aquel ser. La mujer dejó caer un rosario delante de Lorenzo, y antes de desaparecer, una sensación de advertencia y tristeza lo invadió, una certeza de que aquel espíritu no estaba allí para hacer daño, sino para recordar algo que los vivos no podían comprender del todo, que algunas almas no encuentran reposo, que algunos espíritus permanecen entre los vivos para guiar, para advertir o para exigir memoria. Desde entonces, cada vez que un visitante se acerca al cementerio de Granada de noche, puede percibir la presencia de la mujer sin rostro, algunos sienten un soplo frío en la nuca, otros descubren rosarios nuevos sobre las lápidas, y todos perciben que las plegarias continúan más allá de la vida, un hilo invisible que conecta a los vivos con los muertos, y que ciertos seres, incluso desprovistos de rasgos humanos, pueden ejercer una vigilancia silenciosa y eterna, ofreciendo protección, consuelo y al mismo tiempo un recordatorio aterrador de que la muerte no siempre significa olvido, y que la fe y la devoción pueden trascender los límites del mundo tangible, manifestándose en formas que desafían la razón y el sentido común, dejando a quienes lo presencian con un estremecimiento que perdura mucho tiempo después de abandonar el cementerio. Historia 8 del osario que exhalaba oraciones en Chiapas. En un recóndito panteón de Chiapas, donde la vegetación crecía con fuerza y la humedad impregnaba cada piedra, existía un osario antiguo que guardaba los restos de centenares de personas, muchos de ellos enterrados hace más de un siglo. Aquella construcción de piedra, cubierta de musgo y enredaderas, no era visitada con frecuencia, salvo por el padre Manuel, encargado del cuidado del cementerio y de la celebración de misas en la capilla cercana. Desde el primer día que ingresó al lugar, Manuel sintió que aquel osario no era un espacio común. Un frío extraño recorría el pasillo central, y el aire parecía moverse por sí mismo, llevando consigo un murmullo casi imperceptible, un sonido que recordaba al roce de cientos de voces susurrando plegarias que nadie había pronunciado. Al acercarse a los huesos acumulados en las estanterías de piedra, Manuel percibió algo más inquietante. De entre los cráneos, las tibias y los fémures, surgían murmullos claros, oraciones completas, frases benditas que se repetían una y otra vez, como si los propios muertos continuaran rezando desde la eternidad. Cada oración estaba cargada de un fervor solemne y de un peso que podía sentirse en el pecho. El sacerdote sentía como el aire se espesaba, como cada palabra reverberaba por las paredes de piedra, amplificando la sensación de presencia y de vigilancia. Al principio pensó que era su imaginación, producto de la soledad y de la densidad del osario, pero con cada visita la experiencia se repetía con mayor intensidad. Las plegarias surgían en distintos idiomas, algunos antiguos y olvidados, otros reconocibles, y parecían responder a los rezos que Manuel elevaba desde la capilla. Cada vez que pronunciaba un Ave María o un Padre Nuestro, las voces internas del osario se unían a las suyas, creando un coro etéreo que llenaba el lugar de una energía que mezclaba miedo y respeto profundo. Los aldeanos, al enterarse de lo sucedido, comenzaron a evitar acercarse al osario después del atardecer. Algunos afirmaban que podían escuchar rezos desde fuera, que el sonido se filtraba por las rendijas de la piedra, acompañado de un aroma a incienso y tierra húmeda, y que el aire se tornaba más frío, hasta cortar la piel con un escalofrío helado. Una noche, Manuel decidió quedarse hasta el amanecer dentro del osario, observando los huesos y escuchando las oraciones. La luz de su lámpara apenas iluminaba las paredes, y cada sombra parecía moverse como si tuviera vida propia.
En la medianoche, las voces se intensificaron, los susurros se convirtieron en cantos pausados, rítmicos, que imitaban la cadencia de un rosario recitado por cientos de almas. Cada palabra parecía recorrer su mente, y Manuel sentía que los muertos intentaban comunicar algo más que devoción, un mensaje, un pedido de memoria, de reconciliación o de perdón que los vivos aún podían otorgar. Los rosarios que dejaba sobre los altares improvisados eran tomados por manos invisibles, y el sonido de cuentas golpeando suavemente las piedras acompañaba el coro de plegarias. La sensación de que los muertos podían observarlo y juzgarlo era tan intensa que, en más de una ocasión, Manuel sintió una presión sobre los hombros, un contacto frío y firme que lo recordaba que no estaba solo. Con el tiempo, comprendió que el osario no solo exhalaba oraciones. Era un lugar donde la devoción persistía más allá de la muerte. Un espacio donde las almas continuaban su labor espiritual, cuidando la fe y las plegarias de quienes las recordaban, manteniendo vivo un vínculo entre los vivos y los muertos que trascendía la lógica humana. Aquellos que osaban acercarse al lugar percibían el mismo fenómeno, un coro de voces que surgía de la nada. Palabras benditas pronunciadas con un fervor que solo la eternidad podía otorgar. Recordando que los huesos guardaban más que restos, guardaban la memoria de vidas. Rezos pendientes y el eco de un espíritu que no cesaba en su misión. Con cada visita, Manuel dejaba nuevas oraciones, asegurándose de que el ritual continuara, consciente de que el osario reclamaba atención, respeto y reconocimiento. Los aldeanos comenzaron a rendirse a la idea de que aquel lugar estaba vivo de una manera única, un puente entre la devoción de los vivos y la presencia de los muertos que exhalaban plegarias desde el interior de sus huesos, recordando que la muerte no siempre implica silencio y que algunos rezos persisten eternamente, atravesando el tiempo y la materia, hasta llegar a los corazones que todavía pueden escucharlos y comprender su mensaje sombrío y sagrado. Historia 9. La capilla que aparecía cubierta de ceniza cada domingo en Texas. En un pequeño pueblo de Texas, rodeado por llanuras áridas y árboles dispersos que se mecían con el viento, se encontraba una capilla humilde, de paredes blancas y madera gastada, que había sido construida hacía más de un siglo y que servía como lugar de oración para los habitantes locales. Nadie podía imaginar que aquel recinto sencillo ocultara un misterio oscuro y constante. Cada domingo, al amanecer, la capilla aparecía cubierta de una gruesa capa de ceniza gris, como si un incendio invisible hubiera dejado su rastro durante la noche. El padre Andrés, encargado de las misas dominicales, fue el primero en percibir la extraña ocurrencia. Al llegar al lugar, notaba cómo el polvo de ceniza se adhería a los bancos, al altar y a los mosaicos del suelo, sin que nadie hubiera encendido fuego ni hubiera habido señales de humo. Cada intento de limpiar la capilla durante la semana resultaba inútil, la ceniza regresaba con más intensidad, cubriendo todo con un manto que parecía vibrar con la energía de lo inexplicable. Algunos feligreses decían que podían escuchar un leve crujido en la madera durante la madrugada, como si pasos invisibles caminaran por el pasillo central. Y un olor a quemado y tierra mezclado flotaba en el aire, provocando escalofríos y un sentimiento de presencia que llenaba la capilla de tensión. Con el tiempo, Andrés comenzó a investigar la historia de la capilla y descubrió que, años atrás, un incendio había consumido parcialmente la construcción y que un sacerdote anciano había fallecido durante la noche de aquel desastre, quedando su cuerpo atrapado entre las ruinas. Desde entonces, algunos decían que su espíritu seguía presente, y que la ceniza que aparecía cada domingo era un vestigio de aquel suceso, una manifestación de su permanencia entre los vivos y los muertos, recordando un destino que no pudo culminar con descanso ni reposo. Durante una misa de medianoche, Andrés decidió permanecer en la capilla hasta que amaneciera. A medida que el reloj marcaba la medianoche, comenzó a percibir un murmullo suave, un susurro que parecía recorrer cada rincón del lugar. La ceniza se elevó ligeramente, como flotando en el aire, y Andrés sintió una presión en el pecho, un peso que no podía explicar. Escuchó un lamento, una mezcla de tristeza y súplica, que lo llevó a entender que la presencia no buscaba hacer daño, sino comunicar un mensaje. Los bancos del altar crujían bajo un peso invisible, y una sensación de frío intenso envolvía la capilla. Al extender la mano hacia la ceniza, Andrés notó que estaba fría y húmeda, con partículas que parecían moverse como si tuvieran vida propia, formando formas difusas que se desvanecían al mirarlas directamente. Con cada domingo que pasaba, la situación se volvía más intensa. Los feligreses que asistían a la misa comentaban sentir la mirada de alguien detrás de ellos, un ser que no tenía forma visible pero cuya presencia era innegable.
Los exvotos y rosarios dejados sobre el altar amanecían cubiertos de ceniza, y en ocasiones, las velas parecían apagarse por sí mismas, aunque nadie hubiera entrado ni tocado nada durante la noche. Andrés llegó a comprender que la capilla se había convertido en un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y los muertos, un lugar donde el espíritu del sacerdote fallecido continuaba su vigilancia, manifestándose a través de la ceniza, un recordatorio constante de que la devoción y el deber no terminan con la muerte. La gente del pueblo comenzó a respetar la capilla con temor reverente, dejando ofrendas y rezos, aceptando que aquel fenómeno era una advertencia y un signo de presencia espiritual. Algunos afirmaban que si se acercaban demasiado durante la madrugada, podían ver sombras moverse entre los bancos, y que los susurros se intensificaban hasta volverse un coro débil que recorría las paredes, como si cientos de almas estuvieran entrelazadas con la del sacerdote fallecido. Con el tiempo, la capilla cubierta de ceniza se convirtió en leyenda. Nadie se atrevía a profanar el lugar, y quienes asistían a las misas lo hacían con respeto absoluto, conscientes de que cada domingo el polvo que cubría los bancos y el altar no era solo ceniza, sino un testimonio del vínculo eterno entre los vivos y los muertos, un eco que recordaba que algunas almas permanecen presentes, vigilantes y persistentes, asegurándose de que su memoria y su dedicación nunca sean olvidadas, y dejando a todos los que lo presencian con un escalofrío que perdura mucho. Tiempo después de abandonar la capilla, recordando que ciertos misterios trascienden la comprensión humana y que la fe puede manifestarse en formas tan extrañas y sombrías como la ceniza que cubre silenciosa cada domingo la humilde capilla de Texas. Historia 10. La tumba que cambiaba de nombre cada año en Valladolid. En un antiguo cementerio de Valladolid, rodeado de cipreses que parecían susurrar secretos al viento y de lápidas cubiertas de musgo y humedad, existía una tumba que desafiaba toda lógica y provocaba temor en quienes la visitaban. La losa, de piedra gris pulida, estaba marcada con un nombre que cada año, exactamente en la madrugada del 1 de noviembre, amanecía cambiado. Nadie sabía por qué ni cómo sucedía. El fenómeno había sido registrado por generaciones de sacerdotes y vecinos, pero nunca explicado. El padre Julián, encargado del panteón, era uno de los pocos que se atrevía a acercarse cada Todos los Santos para presenciar el inexplicable suceso. La primera vez que lo vio, quedó paralizado, el nombre grabado con precisión en la piedra, que hasta el día anterior pertenecía a una anciana del pueblo, ahora mostraba el de un joven fallecido hacía años. El cambio era completo, las letras claras, impecables, como si alguien las hubiera tallado durante la noche. Con el tiempo, Julián notó un patrón inquietante: los nombres que aparecían no eran aleatorios. Pertenecían siempre a personas del pueblo, algunas aún vivas, otras fallecidas, y parecía que la tumba elegía al azar, o quizás siguiendo un designio que solo ella conocía. Cada año, mientras el sacerdote recorría el cementerio durante la madrugada, podía escuchar un murmullo, un susurro que provenía de la tierra misma, como si la tumba reclamara atención, como si quisiera recordar a los vivos que el límite entre la vida y la muerte no era tan firme como creían. Algunos vecinos comenzaron a evitar acercarse, pues aseguraban sentir un frío intenso al pasar frente a aquella tumba y percibir una presencia invisible que los observaba, un peso que oprimía el pecho y llenaba el aire de un silencio denso y expectante. Se decía que quienes veían su nombre inscrito en la losa durante esa madrugada experimentaban cambios extraños, sueños vívidos con imágenes de muerte y vida entrelazadas, voces que susurraban secretos que no podían comprender y una sensación de urgencia, como si la tumba les exigiera recordar o cumplir algo pendiente. Julián decidió investigar la historia de la tumba y descubrió que pertenecía a un noble antiguo, don Alfonso, cuya familia había caído en desgracia y cuyos secretos permanecían ocultos. La leyenda contaba que don Alfonso había practicado ritos prohibidos y que, al morir, su espíritu permaneció ligado a la tumba, dispuesto a reclamar cada año un nombre para mantener vivo un vínculo con el mundo de los vivos y asegurarse de que nadie olvidara su historia. Durante varias noches de vigilancia, Julián pudo presenciar fenómenos aterradores: la tierra alrededor de la losa se movía levemente, el aire se cargaba de un olor a incienso y podredumbre mezclados, y un murmullo constante parecía recitar los nombres de los difuntos del pueblo, mezclándose con el viento que atravesaba los pasillos del cementerio. Algunos árboles próximos se mecían aunque no hubiera viento, y sombras extrañas aparecían y desaparecían alrededor de la tumba, proyectando formas humanas que se contorsionaban lentamente, como si intentaran advertir al sacerdote de algo que él no podía comprender del todo.
Con el paso de los años, Julián comenzó a notar que la tumba no solo cambiaba nombres, sino que parecía reaccionar a sus emociones y a las de quienes se acercaban. Si alguien llegaba con miedo, las inscripciones aparecían más nítidas, más precisas, casi amenazantes. Si llegaban con respeto, el cambio era silencioso, casi imperceptible, pero igualmente aterrador. Los feligreses contaban que, al acercarse a la tumba, podían sentir un susurro en su oído, un consejo o una advertencia, palabras que desaparecían si intentaban repetirlas, dejando solo un estremecimiento que recorría la columna vertebral y un recuerdo imborrable de que lo que habían presenciado estaba más allá de la comprensión humana. Con el tiempo, la tumba se convirtió en un símbolo de misterio y temor en Valladolid. Nadie se atrevía a perturbarla, y el padre Julián entendió que no podía intervenir, solo observar y respetar el fenómeno que se repetía año tras año. Cada cambio de nombre era un recordatorio de que la muerte no es absoluta, que ciertos espíritus conservan poder sobre el mundo de los vivos y que algunos secretos deben permanecer intactos, aunque eso implique que la tumba continúe eligiendo nombres, desafiando la lógica y dejando una advertencia silenciosa a quienes creen que todo lo que yace bajo la tierra ha quedado en el olvido. Cada Todos los Santos, los habitantes del pueblo observan con temor y reverencia cómo la piedra muestra un nombre diferente, conscientes de que la tumba no olvida, no perdona y mantiene un vínculo oscuro y persistente con los vivos. Un recordatorio sombrío de que ciertos misterios nunca deben ser perturbados y que la historia, la muerte y la memoria pueden manifestarse de formas tan inquietantes como la tumba que cambia de nombre cada año. En Valladolid. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te ha dejado más intrigado. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir estas experiencias sobrenaturales que pocos se atreven a contar.